Esposa lleva a su amante al funeral de su marido rico, pero el ataúd escondía un secreto. Hola, mi querido amigo, soy Alejandro, narrador de Historias sin filtro, donde las emociones son reales y cada historia toca el alma. Antes de comenzar, te invito a darle like, comentar, compartir este video con alguien especial y suscribirte al canal para no perderte ninguna historia que podría cambiar tu forma de ver la vida. Quédate hasta el final, porque esta historia te va a sorprender. Gracias por ver este video y gracias de corazón a los miembros del canal que están apareciendo en pantalla. Su apoyo hace todo esto posible. Te deseo un hermoso día y que Dios bendiga a ti y a tu familia. Comencemos. El olor de las flores blancas era demasiado dulce, ese tipo de dulzura que se pega en la garganta, que no te suelta ni cuando sales al estacionamiento a tomar aire, ni cuando finges limpiar una lágrima que en realidad nunca cayó. Elena lo sabía. Llevaba 3 días respirando ese perfume artificial de gladiolas y crisantemos, ese aroma de funeral de hombre rico que llenaba cada rincón de la funeraria Jardines del Tepeyac, y lo único que sentía era alivio. Un alivio tan profundo, tan vergonzoso y tan completo, que tenía que apretarse los labios para que no se le escapara una sonrisa. Octavio Ferreira Domínguez había muerto a los 64 años de un infarto fulminante, según decía el acta de defunción que reposaba doblada en el bolso negro de cocodrilo que ella misma había elegido esa mañana. El médico había sido claro. Corazón. El corazón de un hombre que nunca supo usarlo para querer a nadie, pensó Elena, mientras recibía el abrazo torpe de una prima, lejana que olía a naftalina y que no veía desde hacía 15 años. ¡Qué pérdida tan grande, Elena! ¡Qué pérdida tan grande! Sí, respondió ella, y su voz salió exactamente como la había ensayado. Temblorosa, contenida, llena de una dignidad que rozaba lo teatral. Octavio era un hombre extraordinario. La prima asintió, se limpió los ojos con un pañuelo de tela bordado y se alejó hacia la mesa de los sándwiches, donde 3 mujeres de la colonia Lomas de Chapultepec hablaban en voz baja con esa energía electrizante que solo tienen los chismes en los velorios. Elena esperó a que la prima se perdiera entre la gente. Luego buscó con los ojos, entre la marea de trajes oscuros y expresiones compungidas, a Renato. Lo encontró junto a la columna de mármol beige que separaba la sala principal del corredor que daba a la capilla. Estaba ahí, impecable con su traje gris marengo, con ese mentón fuerte y esos ojos castaños que desde el primer día la habían desorientado de una manera que ella nunca supo si llamar amor o simplemente debilidad. Renato Escobedo tenía 41 años, era arquitecto, y llevaba 16 meses siendo el secreto más bien guardado de Elena Ferreira. Se miraron desde lejos. Él levantó apenas las comisuras de los labios. Ella bajó los ojos un segundo. Se recompuso y caminó hacia él con la lentitud calculada de quien sabe que todos la están mirando. «Mis condolencias», dijo Renato, tomándole la mano con los dedos fríos y apretándola apenas un segundo más de lo que la cortesía exigía. Octavio era un gran hombre. «Gracias por venir», respondió Elena en voz alta, y luego, en un murmullo que solo él podría escuchar, «Esta noche, ya sabes dónde». Renato asintió levemente, soltó su mano. Se alejó hacia el grupo de socios del despacho de Octavio, donde ya estaba de pie Melchor Arriaga, el abogado de la familia, hombre de 60 años, calvicie perfectamente domada con fijador, que llevaba 30 años siendo el hombre que sabía absolutamente todo sobre los Ferreira y que nunca había dicho nada a nadie que no debiera saberlo. Elena lo observó desde lejos. Melchor Arriaga le daba escalofrío. No sabía bien por qué. Quizás porque sus ojos grises nunca terminaban de mirarte, sino que siempre parecían estar mirando algo detrás de ti, algo que tú no podías ver. Esa noche, cuando los últimos dolientes se fueron, cuando las sillas plegables quedaron vacías y el aroma de las flores empezó a volverse agrio en el aire quieto de la funeraria, Elena mandó a casa al chofer y le dijo a Graciela, la ama de llaves que llevaba 22 años con Octavio
y que en los últimos 3 días no había parado de llorar, que se fuera a descansar, que el señor ya estaba bien atendido. Graciela Mondragón era una mujer de 55 años, con el cabello recogido en un chongo apretado y una lealtad hacia Octavio Ferreira, que a Elena siempre le pareció excesiva, casi patológica. Esa noche antes de irse, se detuvo frente al ataúd de caoba brillante con herrajes dorados. Se persignó 3 veces, le susurró algo que Elena no alcanzó a escuchar, y salió sin mirar a la viuda. Elena esperó 5 minutos. Luego sacó el teléfono y escribió un solo mensaje. Ya. Renato llegó en menos de 10 minutos. Entró por la puerta lateral, la que daba al estacionamiento cubierto, la que Elena le había indicado esa tarde con la excusa de acompañarlo hasta su automóvil. Traía en la mano una botella de Dom Pérignon envuelta en papel plateado, y cuando la vio ahí, de pie entre las coronas de flores y las velas titilantes, con el vestido negro que le caía hasta los tobillos, sonrió de esa manera suya que siempre le encogía el estómago. «Vine a darte el pésame como se debe», dijo. Elena rió. Por primera vez en 3 días, rió de verdad, con los dientes, con el cuerpo entero, y el sonido retumbó en las paredes de la sala vacía de una manera que la hizo taparse la boca, con la mano. «Baja la voz», susurró, aunque ya no había nadie. Renato miró el ataúd, luego a ella, luego de nuevo al ataúd. «¿No se siente raro aquí?» «Lleva 40 años siendo raro», respondió Elena y tomó la botella. «Esta noche lo celebramos, mañana luto, pasado mañana el entierro, y la próxima semana, cuando Melchor abra el testamento, empezamos a vivir». Renato abrió la botella. El corcho salió con un estallido que pareció demasiado fuerte para ese cuarto lleno de muertos, y la espuma blanca salpicó el mármol del piso. Elena no dijo nada. Tomó el vaso que él le ofreció, plástico de los que dejaban los meseros de la funeraria para el café, y bebió. 16 meses esperando este momento, dijo Renato con la voz baja y cálida. «Más yo», respondió Elena. 16 meses, y 10 años antes que eso, porque había una historia antes de Renato, una historia larga, gris, tapizada de silencios y de billetes, y de esa clase de soledad que no te deja irte porque te tiene comprada. Elena Ruiz había conocido a Octavio Ferreira cuando tenía 26 años y era coordinadora de eventos en un hotel de Polanco. Él llegó a contratar el salón más grande para la fiesta de cumpleaños de su empresa, con 45 años, viudo reciente, y esa mirada de hombre acostumbrado a señalar algo y recibirlo sin mayor trámite. La señaló a ella. No fue un cortejo, fue una propuesta. Así de directo, así de frío. Octavio Ferreira no era hombre de rodeos ni de romanticismos, era hombre de contratos. Le explicó con la misma voz con la que habría explicado los términos de una fusión empresarial. «Hola, espero que estés disfrutando del video. Soy un poco curioso, y me gustaría saber desde qué ciudad estás viendo este video, y qué hora es allá ahora mismo. Gracias por verlo. Y ahora seguimos con la historia». Que necesitaba una esposa que supiera moverse en su mundo, que tuviera la presencia suficiente para no avergonzarlo en las cenas de negocios, y que entendiera que él no era el tipo de hombre que daba explicaciones de su tiempo ni de sus actividades. A cambio, ella tendría acceso a una vida que la mayoría de la gente solo veía en revistas. La casa en 1906, Lomas de Chapultepec, el departamento en Miami, los viajes, las joyas, las tarjetas sin límite. «¿Y el amor?», preguntó Elena, porque era joven todavía y creía que esa palabra tenía algún peso en la conversación. Octavio la miró con algo que no era desprecio, pero que tampoco estaba lejos de serlo. «El amor», dijo, «es para la gente que no puede pagarse otra cosa». Ella debería haberse ido en ese momento. Debería haberse levantado de esa silla de cuero en la oficina del 10º piso, con vista a Reforma, y haber dicho que no con toda la dignidad que cabía en su cuerpo de 26 años. Pero no lo hizo, porque había crecido en Tepito, con una madre que cosía bolsas de plástico a destajo
y un padre que nunca supo quedarse quieto en ningún lugar, y Polanco le había mostrado que existía otro mundo, y ese otro mundo la llamaba con una fuerza que ella todavía no sabía nombrar, pero que sentía en los huesos. Firmó. No un contrato, por supuesto. Octavio tampoco era tan torpe, pero firmó con su presencia, con su silencio, con el sí que le dijo 6 meses después, en una boda íntima en Cuernavaca a la que asistieron 40 personas y en la que la familia de ella se sentía incómoda con los tenedores. Los primeros años no fueron malos, fueron vacíos, que es diferente. Octavio era correcto, puntual, ocasionalmente generoso y permanentemente ausente. Llegaba tarde, se iba temprano, no preguntaba dónde había estado ella, ni esperaba que ella le preguntara a él. Tenían dormitorios separados desde el segundo aniversario, con la excusa de que él se levantaba muy temprano y no quería molestarla. Y Elena aceptó eso como aceptaba todo en esa casa, con una sonrisa que no llegaba a los ojos. Viajó. Decoró habitaciones, organizó cenas de caridad, aprendió a distinguir un Burdeos de un Borgoña y a no cometer el error de aplaudir en los conciertos de música clásica antes de que terminaran los movimientos. Se convirtió, con una eficiencia que a veces ella misma encontraba triste, en exactamente el tipo de esposa que Octavio había pedido, y se fue muriendo por dentro, muy despacio, del modo en que se mueren las cosas cuando nadie las riega. Fue en el año 8º del matrimonio cuando conoció a Valentina Espino, en un evento de recaudación de fondos para una fundación de niños con cáncer. Valentina era diseñadora gráfica, divorciada 2 veces y absolutamente imperdonable en su franqueza. Se hicieron amigas con esa rapidez extraña que a veces tienen las amistades entre mujeres que se reconocen en algo que no saben bien qué es. «Pareces un florero», le dijo Valentina, sin ceremonias, la segunda vez que se vieron para comer. «Un florero muy caro y muy bonito, pero florero al fin». Elena no respondió. Bebió su agua mineral. Luego dijo: «¿Se nota tanto?» «Solo a las que lo hemos sido», respondió Valentina, y pidió otro vino. Fue Valentina quien la llevó, 16 meses antes de la muerte de Octavio, a una inauguración de Mindamesintu, una exposición de arquitectura en el Museo del Palacio de Bellas Artes. Fue ahí, frente a una maqueta de un proyecto de vivienda social en Iztapalapa, donde Elena conoció a Renato Escobedo, que llevaba 3 años trabajando en ese proyecto y que hablaba de él con una pasión que Elena no había visto en ningún hombre desde hacía tanto tiempo que ya ni recordaba qué se sentía estar cerca de alguien que amaba lo que hacía. Hablaron 2 horas seguidas. Valentina desapareció con elegancia, como siempre hacía cuando intuía que su presencia sobraba. Y Elena, que había llegado a esa inauguración siendo la señora Ferreira, salió siendo algo que no tenía nombre todavía, pero que ya tenía dirección y número de teléfono guardados en el celular. La primera vez que se vieron a solas fue en un café de Condesa, la segunda en el departamento de él en Nápoles, la tercera ya no contaron. No era solo el cuerpo, aunque el cuerpo también. Era que con Renato Elena se sentía recordada, que él le preguntaba cosas y esperaba la respuesta, que le interesaba saber qué había soñado, qué le daba miedo, qué extrañaba de cuando era joven. Con Octavio, Elena podría haber muerto un martes y que él se enterara hasta el viernes cuando Graciela le dijera que la señora no había bajado a desayunar. Renato la hacía sentir viva, y eso, en el año 10º de un matrimonio que nunca fue matrimonio, valía más de lo que ella podía medir. Claro que también había otra cosa, una cosa que Elena se negaba a llamar por su nombre cuando estaba sola, pero que en las noches en que Renato y ella se quedaban despiertos hablando en voz baja en ese departamento de Nápoles, a veces emergía y tomaba forma de palabras. «¿Y qué va a pasar con nosotros?», preguntó él una vez, en uno de esos inviernos donde la lluvia golpeaba las ventanas del departamento y el mundo de afuera parecía muy lejano. «No lo sé», respondió Elena. «¿Puedes pedirle el divorcio?». Ella tardó en responder. Conocía los términos del acuerdo prenupcial que Melchor Arriaga había redactado con la precisión de un cirujano. Si el matrimonio se disolvía por iniciativa de ella,
antes de los 15 años, Elena no recibía nada. Ni la casa, ni las joyas, ni los departamentos, solo la ropa que pudiera cargar. Octavio había sido muy específico en eso. Era su único acto de crueldad transparente en un matrimonio de crueldades cubiertas. «No puedo», dijo Elena. Renato asintió en silencio, pero la pregunta no desapareció. Solo se fue asentando en el fondo de las cosas, como el sedimento en una botella de vino, esperando el momento en que alguien la sacudiera. Ese momento llegó 9 meses antes de la muerte de Octavio, en una noche de agosto en que los dos habían bebido demasiado mezcal en el departamento de Nápoles, y la verdad salió con la desinhibición honesta que a veces regala el alcohol. «Si él no estuviera», dijo Renato con cuidado, como quien pisa un suelo que no sabe si aguantará su peso, «todo sería distinto». «Si él no estuviera», repitió Elena mirando el techo, «todo sería distinto». No dijeron nada más esa noche, pero las palabras se quedaron ahí, flotando en el aire del cuarto, tomando temperatura, esperando. Octavio Ferreira Domínguez no era un hombre que ignorara las cosas. Era, de hecho, un hombre que sabía exactamente cuándo una situación había cambiado, cuándo los números no cuadraban, cuándo alguien le estaba mintiendo. Había construido un emporio de bienes raíces y desarrollo urbano desde casi nada, empezando con un préstamo de su tío a los 23 años y un lote de terreno en Ecatepec que nadie quería. Para hacerlo, había tenido que desarrollar una capacidad de observación que rayaba en lo obsesivo. Fue Graciela quien le dijo algo primero. No de manera directa. Graciela Mondragón era mujer de lealtades sólidas y de pocas palabras directas, sino con ese método suyo de decir las cosas sin decirlas del todo. Fue en 1907, una mañana de martes, cuando Octavio bajó a desayunar más temprano de lo habitual y encontró a Graciela guardando el teléfono de Elena, que había quedado sobre la mesa de la cocina, con una expresión que él supo leer de inmediato. «¿Algo que deba saber, Graciela?» Ella lo miró, luego miró el teléfono, luego volvió a mirarlo a él. «Nada que yo pueda decirle, señor». Octavio estudió su cara durante 3 segundos. Luego asintió, tomó su café y no preguntó más. Esa tarde llamó a Mauricio Fonseca. Mauricio Fonseca era un hombre que Octavio conocía desde hacía 12 años, desde un caso de fraude en una de sus empresas constructoras que la policía no había resuelto y que Mauricio, entonces exagente de la Policía Federal, reconvertido en investigador privado, había cerrado en 40 días. Era discreto, metódico, y tenía la virtud de no juzgar a sus clientes ni sus motivaciones. Solo hacía el trabajo. «Necesito saber todo lo que pueda saberse», le dijo Octavio por teléfono, sin explicar más. «¿Nombre?» «Elena Ruiz de Ferreira, mi esposa». Pausa breve al otro lado de la línea. «Entendido. 1 semana». Mauricio tardó 10 días, no 7. Pero lo que entregó en ese sobre manila sin membrete que dejó sobre el escritorio de Octavio un lunes por la tarde fue suficientemente completo como para que Octavio tardara 2 horas en leerlo todo, sentado solo en su oficina, con la luz apagada y la ciudad de noche extendiéndose detrás de la ventana como un mapa de luces frías. Renato Escobedo Vargas, arquitecto, 40 años, socio en el despacho Escobedo Anmora. 16 meses de encuentros documentados, fechas, horas, direcciones, fotos. No muchas, pero suficientes. El café de Condesa, el departamento en Nápoles, una cena en Oaxaca donde Elena había dicho estar en un retiro de yoga con Valentina. Octavio leyó todo, cerró el sobre, encendió la luz, llamó a Melchor Arriaga. «Necesito verte mañana, temprano, y trae a Mauricio». La reunión duró 4 horas. Lo que salió de ella no fue un divorcio, fue otra cosa, porque Octavio Ferreira no era hombre de divorcios ruidosos, ni de escenas, ni de abogados que se enfrentaban en juzgados civiles mientras los periodistas tomaban fotos afuera. Eso era para gente que necesitaba el espectáculo para sentirse poderosa.
Él no necesitaba ese espectáculo. Lo que necesitaba era la verdad, y necesitaba que esa verdad saliera en el momento correcto, en el lugar correcto, con las consecuencias correctas. Fue Melchor quien tuvo la idea. Melchor Arriaga, con sus ojos grises y su calvicie impecable y sus 30 años cargando los secretos de los Ferreira, dijo esa tarde con la voz de quien propone algo perfectamente razonable. ¿Y si usted muere, señor Ferreira? Octavio lo miró. Explíquese. Y Melchor se explicó. El plan fue sencillo en su arquitectura y complejo en sus detalles. Octavio sufriría un infarto mientras estaba solo en su rancho de Querétaro, un fin de semana en 1960, que Elena había dicho que estaría en la Ciudad de México visitando a su madre. El médico que certificaría la defunción era el doctor Cipriano Venegas, cardiólogo de confianza que llevaba años atendiendo a Octavio y que era, además, compadre de Melchor desde la universidad. El certificado sería real en todo sentido técnico, excepto en uno. El paciente no estaba muerto. El ataúd, el modelo de caoba con herrajes dorados que Melchor eligió personalmente, tendría una modificación interior discreta. Un sistema de ventilación y escucha conectado a un dispositivo de audio que podría activarse remotamente. Mauricio Fonseca se encargaría de la instalación y del equipo técnico. Era, en esencia, una escena de vigilancia, solo que con más flores y más trajes negros que las operaciones habituales. El testamento, por supuesto, había sido reescrito. Melchor tardó 2 semanas en preparar la versión nueva, con la misma calidad técnica impecable que había caracterizado todos los documentos legales de Octavio en 3 décadas de trabajo. Elena no heredaría nada, ni la casa, ni el dinero, ni los departamentos. Todo iría a la Fundación de Bienestar Infantil que Octavio había creado 5 años antes y que hasta ese momento era solo un instrumento fiscal. Ahora sería su legado real. El plan necesitaba que Elena actuara sola, que hiciera lo que ellos esperaban que haría, que llevara a Renato al velorio, que dijera en voz alta, o en voz suficientemente audible para los micrófonos instalados en el techo de la sala, lo que pensaba de su marido muerto y de la fortuna que creía que iba a heredar. Octavio confió en que lo haría. La conocía lo suficiente para eso. La había observado durante 10 años y sabía, con esa frialdad diagnóstica suya, exactamente de qué material estaba hecha Elena cuando nadie la miraba. No era mala persona, en el sentido literal de la palabra. Era una persona que había elegido un camino y que lo había recorrido con la consistencia que requería ese camino. Pero cuando creyera que estaba libre, cuando creyera que el viejo finalmente había muerto y que la caja fuerte estaba abierta y esperándola, lo que dijera en ese momento sería la verdad más limpia que jamás hubiera dicho en su vida. Y eso era lo que Octavio quería escuchar, no por venganza, aunque algo de eso también había, principalmente porque necesitaba saber si los 10 años de su vida que había dedicado a ese matrimonio habían sido lo que él sospechaba, un acuerdo comercial en el que ambas partes habían cumplido con lo pactado, sin mayor profundidad emocional de ningún lado. Si eso era así, entonces el final que había planeado no sería crueldad. Sería simplemente la conclusión lógica de un contrato que había vencido. Llamó a Graciela la noche antes de su muerte. La ama de llaves escuchó todo sin interrumpirlo. Cuando él terminó, ella guardó silencio durante tanto tiempo que Octavio pensó que la llamada se había cortado. «Graciela, aquí estoy, señor. ¿Puedo contar con usted?» Otra pausa. «Llevo 22 años contando con usted», dijo ella, finalmente. «Me parece justo que ahora sea al revés». El día que Octavio Ferreira murió era un sábado de octubre con un cielo demasiado azul para lo que estaba pasando. Elena recibió la llamada a las 2 de la tarde. Era el administrador del rancho, un hombre de pocas palabras llamado Don Aurelio, que le dijo que el señor se había desplomado en el comedor y que el médico que habían llamado confirmaba lo peor. Elena colgó el teléfono. Se quedó de pie en la cocina de la casa de Lomas durante un momento
que ella después describiría para sí misma, en la intimidad de sus pensamientos, como el más largo de su vida. Luego se sentó, luego se levantó, luego fue al baño, se miró al espejo y practicó la expresión que usaría los días siguientes. Llamó a Valentina primero. Valentina llegó en 20 minutos con los ojos húmedos, porque Valentina era de esas personas que lloraban con facilidad, aunque el muerto no les importara demasiado, y la abrazó en la sala entre las plantas de ornato y los cuadros de arte contemporáneo que Octavio había comprado más por inversión que por gusto. ¿Estás bien? Estoy bien, dijo Elena, y era verdad, aunque no del modo en que Valentina lo entendería. Llamó a Renato después, cuando Valentina fue a la cocina a preparar té. Renato tardó en contestar. Cuando lo hizo, su voz sonó diferente de lo normal, más tensa, más cuidadosa. Me enteré, dijo. Ya está en las noticias. Lo de Octavio. Sí. ¿Cómo estás? Pausa. Renato, dijo Elena en voz muy baja. Estoy bien. Silencio al otro lado. Y luego, casi en un susurro, ya lo sé. Los 3 días del velorio transcurrieron con la mecánica precisa y sin sorpresas de todos los velorios de hombres ricos, el desfile de socios y conocidos, las coronas de flores con listones dorados, los noticieros que dedicaron un segmento breve a la muerte del empresario Octavio Ferreira, los abogados y contadores que aparecían con caras largas y carpetas bajo el brazo y que hablaban con Melchor en voz baja en los corredores. Melchor Arriaga estuvo presente los 3 días, puntual e impecable, coordinando los detalles con la eficiencia de siempre. Si Elena notó algo extraño en él, alguna rigidez, alguna mirada demasiado atenta, «Hola, soy yo otra vez. Tu opinión es muy importante para mí, así que, si puedes, déjame un comentario aquí abajo contándome qué te está pareciendo la historia y dale una calificación del 1 al 10. Muchísimas gracias por ver la historia hasta aquí. Continuamos». Algún silencio demasiado calculado no lo manifestó. Estaba demasiado ocupada siendo la viuda perfecta. Graciela también estuvo los 3 días. Lloró cada vez que se acercaba al ataúd y sus lágrimas eran genuinas, aunque no por las razones que los asistentes suponían. Lloraba por la extrañeza de la situación, por lo que estaba a punto de ocurrir, por los 22 años de una lealtad que ahora se traducía en ser cómplice de la escena más insólita de su vida. Cada vez que Elena le dirigía la palabra, Graciela respondía con monosílabos y miraba al suelo. Elena no notó nada inusual en eso. Graciela siempre había sido una mujer de pocas palabras. La noche del tercer día, cuando la funeraria quedó vacía y Renato llegó por la puerta lateral con su botella de Dom Perignon, en ningún lugar visible había menos de 3 micrófonos activos. Mauricio Fonseca estaba en una furgoneta estacionada a media cuadra, con audífonos puestos y una grabadora corriendo. Melchor Arriaga había permanecido en la funeraria hasta 20 minutos antes, revisando por última vez que todo estuviera en orden, y luego se había ido con esa calma de hombre que sabe exactamente qué va a pasar a continuación. Y en el ataúd de caoba con herrajes dorados, con el sistema de ventilación silencioso que Mauricio había instalado con precisión de relojero, Octavio Ferreira Domínguez yacía con los ojos cerrados y los brazos cruzados sobre el pecho, escuchando cada palabra. Al fin se murió el viejo, dijo Renato, y la frase cayó en el silencio de la sala como una piedra en un pozo. Elena soltó el aire. No rió esta vez, pero algo se acomodó en su expresión, como cuando uno afloja los hombros después de cargar algo muy pesado durante demasiado tiempo. 16 meses, repitió Renato. 16 meses esperando. Más yo, dijo Elena. 10 años antes de conocerte, y 16 contigo. No sé cuál de los dos fue más difícil. Bebieron. El vino espumoso hizo un sonido inapropiado en el vaso de plástico. Renato se acercó al ataúd y lo miró con esa expresión difícil de nombrar que tiene la gente cuando mira algo que no le genera tristeza, pero que le parece que debería generársela. ¿Cuándo abre Arriaga el testamento? El lunes, dijo Elena.
Me dijo que era estándar, esperar 72 horas después del entierro. Pero me adelantó que está todo a mi nombre, la casa, los departamentos, las acciones de las empresas, todo, todo, todo. Octavio no tenía hijos, sus hermanos están muertos, y yo soy la única heredera. Pausa. Somos. Renato la miró. Somos, repitió como si la palabra necesitara ser probada antes de aceptarla. Vamos a festejar de verdad cuando salga de aquí, dijo Elena. Esta semana no, todavía no. Hay que guardar las formas, pero en un mes, en dos, cuando todo esté a mi nombre y los papeles estén firmados, nos vamos, a donde quieras. París, Tokio, Cartagena, a donde quieras. ¿Y la casa? La vendemos. No quiero vivir en esa casa. Nunca quise vivir en esa casa. Tiene demasiadas ventanas que dan a jardines que nunca me gustaron. Renato asintió. Bebió de su vaso. Luego se sentó en una de las sillas de terciopelo gris que bordeaban el ataúd, con esa familiaridad extraña que tienen los vivos cuando ya no le temen a los muertos. ¿Y Graciela?, preguntó. ¿Qué con Graciela? ¿Se queda? Elena lo pensó un momento. No. Lo dijo sin crueldad particular, solo con la frialdad de quien organiza una mudanza. Graciela siempre fue la empleada de Octavio, no mía. Le daremos una buena liquidación. Ella sabrá qué hacer. Desde su posición en el ataúd, Octavio escuchaba. Sus manos, cruzadas sobre el pecho, permanecían absolutamente quietas. Su respiración era lenta, controlada, invisible. Llevaba 3 días en esa posición, saliendo en las noches tardías, cuando la funeraria cerraba y Mauricio lo relevaba, para comer algo y estirarse en la furgoneta, y regresando antes del amanecer. Era incómodo. Era extraño de una manera que trascendía cualquier adjetivo disponible. Pero estaba haciendo exactamente lo que necesitaba ser, una prueba. Y la prueba estaba resultando exactamente como había sospechado. ¿Sabes lo que más me da gusto?, dijo Elena, y su voz tenía ahora un tono diferente, más suave, más genuino, como si la ausencia de testigos le permitiera ser más honesta. No es el dinero. Bueno, sí es el dinero, pero no solo eso. Es que ya puedo dormir con la puerta abierta. Es que puedo tener una conversación sin estar midiendo cada palabra. Es que puedo ir a donde quiera sin tener que dar explicaciones de mis horarios a un hombre que nunca me preguntó cómo me llamaba el primer año del matrimonio. Renato la miraba con atención. ¿Cómo te llamaba? Oye tú, o la señora. A veces en las cenas de trabajo me presentaba como mi esposa Elena, y yo juro que tardé 3 meses en darme cuenta de que no sabía mi apellido. Ruiz, dijo Renato. Ruiz, confirmó ella, y sonrió. Gracias por saberlo. Siguieron bebiendo. La conversación se fue haciendo más suave, más cotidiana, como si el ataúd que tenían enfrente fuera simplemente un mueble más en el cuarto. Hablaron de departamentos en Condesa. Hablaron de si Renato podría disolver su sociedad en el despacho o si sería mejor esperar 6 meses. Hablaron de si vivir en Europa por un tiempo, de si era mejor vender las acciones todas de golpe o en partes. Era la conversación de 2 personas que llevan tiempo planeando un futuro juntos y que finalmente creen que ese futuro ha llegado. Eran las 11:40 cuando Elena se levantó. Se arregló el vestido y dijo que había que irse antes de que el guardia nocturno de la funeraria empezara su ronda. Renato terminó su vaso, envolvió la botella vacía en el papel plateado para sacarla con discreción y se puso el saco. ¿Mañana?, preguntó. Mañana el entierro, dijo ella. Haz tu papel. Siempre, dijo él, y la besó, ahí, con el ataúd de caoba a 2 metros de distancia. Salieron juntos. La sala quedó vacía y en silencio, con las velas todavía ardiendo y el olor de las flores blancas todavía suspendido en el aire. 2 minutos después, la tapa del ataúd se abrió desde adentro. El entierro fue al día siguiente, a las 11 de la mañana, en el Panteón Jardines del Recuerdo, bajo un cielo encapotado que hizo todo lo que pudo por parecer apropiado para la ocasión. Había unas 80 personas.
sacerdote, palabras, tierra. Elena, de negro perfecto y lentes oscuros, permaneció al lado del ataúd, ahora cerrado y definitivo en 1907, apariencia, con la mano de Valentina sobre su hombro, y la expresión de una mujer que ha llorado todo lo que tenía que llorar y que ahora solo espera que acabe. Renato estaba entre los socios del despacho de Octavio, en la segunda fila, con cara correctamente compungida. Melchor Arriaga estaba a la derecha de Elena, como siempre, con ese traje negro que parecía hecho para este tipo de actos. Nadie vio nada anormal. Nadie supo que el ataúd bajado a tierra ese martes contenía sacos de arena y un sistema de ventilación desconectado. Nadie supo que Octavio Ferreira había dormido esa noche en el departamento de Mauricio Fonseca, en Tlatelolco, comiendo tamales de la esquina y viendo noticias en la televisión con el sonido bajo. Cuando echaron la primera palada de tierra, Elena cerró los ojos detrás de sus lentes oscuros. Valentina le apretó el hombro. «Ya pasó», le susurró. «Ya pasó», confirmó Elena, sin que Valentina pudiera imaginar el peso real de esas palabras. Lunes siguiente, Melchor Arriaga citó a Elena a las 10 de la mañana en el despacho de la familia, en Presidente Masaryk, para la lectura del testamento. Era una oficina que Elena conocía bien. Techos altos, libreros de piso a techo, la fotografía de Octavio en su primera obra, un edificio de departamentos en satélite, colgada detrás del escritorio principal. Elena llegó puntual, de negro todavía, aunque más suave, con un solo hilo de perlas. Saludó a Melchor. Aceptó el café que le Pintostones ofreció la secretaria. Se sentó en el sillón de cuero frente al escritorio y esperó, con las manos cruzadas sobre el regazo, a que Melchor abriera la carpeta de piel oscura que tenía frente a él. Melchor no abrió la carpeta de inmediato. La miró a ella un momento, y en ese momento, en ese segundo en que los ojos grises de Melchor Arriaga la encontraron sin la usual inexpresividad que los caracterizaba, Elena sintió algo pequeño, algo frío, algo que no supo nombrar, pero que le hizo apretar las manos sin querer. «Antes de la lectura», dijo Melchor, «hay algo que necesita escuchar». Elena frunció levemente el ceño. «¿Qué cosa?» Melchor presionó un botón en su computadora. La pantalla que colgaba en la pared lateral, usada normalmente para presentaciones corporativas, se iluminó con una imagen: la sala de la funeraria Jardines del Tepeyac, vista desde una cámara instalada en el techo. La imagen era en color, con buena resolución. La hora marcada en la esquina inferior derecha decía 21:43 STS. Elena reconoció la sala, reconoció las coronas de flores, reconoció la silla de terciopelo gris, reconoció la botella de Dom Perignon, reconoció la figura de Renato, reconoció su propia figura. El video corría sin sonido, pero Melchor tenía preparado el audio por separado, la grabación de Mauricio Fonseca, limpia y clara, con la voz de Elena y la de Renato, alternándose en el silencio de la sala vacía. Al fin se murió el viejo. «Vamos a festejar. La próxima semana, cuando Melchor abra el testamento, empezamos a vivir. La vendemos. No quiero vivir en esa casa». Elena no se movió. Escuchó cada palabra con una quietud que era la quietud de alguien que sabe que moverse no cambia nada. El video duró 14 minutos. Cuando terminó, la pantalla quedó en negro. El silencio en la oficina fue absoluto durante casi 20 segundos. Luego, una puerta al fondo de la habitación. Una puerta que Elena siempre había creído que daba a un baño o a una bodega, se abrió. Y Octavio Ferreira Domínguez entró a la sala. Tenía el mismo traje gris que usaba los lunes de reuniones importantes, el mismo reloj de metal en la muñeca izquierda, el mismo paso de hombre que no pide permiso para ocupar el espacio que ocupa. Se veía, si acaso, más delgado que la última vez que ella lo había visto, que había sido, contando, 4 días antes de su supuesta muerte, en el desayuno del miércoles, donde intercambiaron 3 frases sobre el tráfico de periférico. Pero estaba vivo.
con toda la nitidez imposible e incuestionable de los vivos. Elena no gritó, no se desmayó, no hizo ninguna de las cosas que las novelas y las películas sugieren que la gente hace en los momentos de impacto total. Simplemente dejó de respirar durante 3 segundos. Luego respiró de nuevo. Luego parpadeó, como verificando que la imagen frente a ella era real y no alguna clase de alucinación producida por el estrés de los últimos días. «Buenos días, Elena», dijo Octavio, y su voz sonó exactamente igual que siempre, con esa calma que a veces era indiferencia y a veces era algo peor. Elena no respondió. Octavio jaló una silla, se sentó frente a ella, al otro lado del escritorio de Melchor, que se había hecho discretamente a un lado. Lo miró con esa atención completa que raramente le había dirigido en los últimos años del matrimonio. «Pensé que merecías saberlo en persona», dijo. Elena encontró su voz. Llegó de algún lugar muy profundo, con más calma de la que ella misma esperaba. «¿Cuánto tiempo lleva planeando esto?» «7 meses». «¿Y el médico?» «El doctor Venegas es mi compadre desde hace 40 años». Elena procesó eso. Luego, ¿el ataúd? Tenía ventilación. Una pausa. Y micrófonos. Otro silencio. Entonces escuchó todo. Todo. Elena lo miró durante un momento largo. Luego desvió la vista hacia la pantalla apagada. Luego hacia sus manos. ¿Y ahora qué? Octavio apoyó los codos sobre el escritorio. Era una postura que Elena le había visto pocas veces. Era la postura de alguien que va a decir algo que ha pensado durante mucho tiempo y que ya no hay necesidad de suavizar. «Ahora Melchor te lee el testamento real», dijo. «El que redacté hace 4 meses. En él no figura tu nombre en ningún lugar. La casa pasa a la Fundación Ferreira. Las empresas, idem. Los departamentos, también. El fondo de inversión que tienes a tu nombre con 3 millones de pesos. La cuenta que yo abrí cuando nos casamos para que tuvieras liquidez personal. Ese sí es tuyo. No te lo voy a quitar. Es todo lo que te corresponde según el acuerdo prenupcial en caso de divorcio por infidelidad comprobada». Elena no dijo nada. «El divorcio ya está tramitado. Melchor presentó los papeles esta mañana. En 40 días será definitivo». Elena siguió sin decir nada. «En cuanto a Renato Escobedo», continuó Octavio, y aquí sí hubo algo en su voz, algo que no era exactamente que dolor, pero que tampoco era otra cosa. «No voy a hacer nada legal en su contra. No tiene sentido. No cometió ningún delito que yo quiera probar en ningún juzgado. Solo fue el hombre que elegiste. Eso es algo que queda entre ustedes dos y su conciencia». Elena levantó los ojos. Lo miró directamente por primera vez desde que él había entrado a la sala. «¿Por qué?», preguntó. Y no era «¿por qué hizo todo esto?», sino algo más específico, más pequeño. ¿Por qué no la destruía del todo? ¿Si podía? Octavio lo entendió. «Porque no soy ese hombre», dijo simplemente. Elena asintió muy despacio. Melchor Arriaga abrió la carpeta de piel y empezó a leer en voz alta. Elena escuchó cada cláusula con la misma quietud con que había escuchado el video. No interrumpió, no hizo preguntas. Cuando Melchor terminó, ella se levantó, tomó su bolso negro de cocodrilo y se dirigió hacia la puerta. Se detuvo con la mano en el picaporte. Sin darse la vuelta del todo, dijo. 10 años, dijo. 10 años y nunca me preguntó cómo estaba. Octavio no respondió de inmediato. Y cuando lo hizo, su voz tenía algo que Elena no le había escuchado antes, algo que podría haber sido arrepentimiento, o podría haber sido simplemente el cansancio honesto de un hombre que también había vivido una vida equivocada por demasiado tiempo. No, no lo hice. Elena abrió la puerta. Salió. Valentina la estaba esperando en el café de enfrente, como Elena le había pedido esa mañana antes de entrar al despacho. Cuando Elena cruzó la puerta y se sentó frente a ella, Valentina la miró con esa atención aguda que tenía cuando sabía que algo importante había pasado. «¿Cómo te fue?». Elena tardó un momento en responder. «Estaba vivo», dijo. Valentina parpadeó. «¿Quién?». «Octavio». Pausa larga. «Elena».
Fingió la muerte. Lo planeó con Melchor y con el detective ese, Mauricio. Pusieron micrófonos en la funeraria. Escucharon todo. Valentina dejó la taza sobre el plato con un sonido suave. Procesó la información en silencio durante varios segundos. Luego, todo, incluyendo lo de Renato, incluyendo la botella de champán, incluyendo todo lo que dijimos esa noche. Valentina se quedó callada durante un momento que duró lo suficiente para que el mesero pasara 2 veces por su mesa sin que ninguna de las dos lo notara. ¿Y ahora?, preguntó finalmente. Ahora no tengo nada, dijo Elena, y lo dijo sin drama particular, con la voz de alguien que está tomando inventario de una situación. Bueno, tengo 3 millones en una cuenta, y mi ropa, y lo que sea que aprenda a hacer con lo que me queda. Valentina la miró durante un momento. ¿Renato sabe? Todavía no. Elena tomó su café. No sé cómo decírselo. Con las palabras exactas que me lo dijiste a mí, dijo Valentina. Así. ¿Y si se va? Valentina no respondió de inmediato. Conocía a Renato lo suficiente, de verlo en las inauguraciones de arte y en los eventos donde coincidían, para tener una opinión sobre él, aunque se la había guardado mientras no le preguntaran. Ahora sí le preguntaban. Si se va, dijo Valentina con cuidado. Necesitas saber eso también. Elena asintió. Bebió su café. Afuera, la avenida Presidente Masaryk seguía su ritmo normal de martes de octubre, indiferente a todo, a los matrimonios que terminaban, a los ataúdes que hablaban, a las fortunas que se evaporaban, a las vidas que empezaban desde cero en los cafés de las ciudades grandes. Valentina, dijo Elena, ¿crees que es posible empezar de nuevo a los 36 años? Valentina la miró con esa directness suya, que era una de las mejores cosas de ella. Yo empecé a los 31 y a los 35, dijo, y cada vez fue mejor. Renato Escobedo recibió la llamada de Elena esa misma tarde a las 5, mientras salía de una reunión en su despacho. Escuchó lo que ella le dijo sin interrumpirla. Cuando ella terminó, hubo silencio. ¿Octavio está vivo?, dijo como verificando. Sí. Y escuchó. Todo. Otro silencio. Más largo. Elena esperó. Sostuvo el teléfono con ambas manos sentada en el coche estacionado en la calle Orizaba, con el motor apagado, mirando sin ver un árbol de jacarandas que todavía no había florecido. ¿Qué vas a hacer?, preguntó Renato finalmente. Y ahí fue donde Elena notó la diferencia. No era ¿cómo estás?, ni ¿estás bien?, ni ¿qué necesitas? Era ¿qué vas a hacer? Una pregunta sobre planes, sobre estrategia, sobre el futuro de las cosas que ahora ya no eran. No sé todavía, dijo Elena. Si no hay dinero, hay 3 millones, dijo ella. En una cuenta. Pausa breve. 3 millones alcanza para un tiempo, dijo Renato. Sí, pero no para siempre. No, confirmó Elena. Silencio. Elena cerró los ojos. Desde algún lugar interior, tranquilo y sorprendentemente claro, supo lo que estaba pasando antes de que él lo dijera. Elena, yo... Está bien, lo interrumpió ella. Es que la situación cambió mucho y yo no... Renato. Su voz fue firme, amable, sin rastro de llanto. Está bien, te entiendo. No quiero que pienses que... No pienso nada que no sea verdad, dijo ella. Y la verdad es que sí cambió mucho, para los dos. Otra pausa, y luego, de la única manera en que Renato podía decir lo que necesitaba decir, lo siento. Yo también, dijo Elena. Colgó. Guardó el teléfono en el bolso negro de cocodrilo. Se quedó un momento mirando el árbol de jacarandas sin flores. Luego encendió el motor y arrancó. Octavio Ferreira tardó 3 semanas en salir de la sombra de su propia muerte. Mauricio Fonseca había coordinado los aspectos legales de su reaparición con Melchor. Hubo trámites, declaraciones, una gestión discreta con el registro civil, que costó más trabajo de lo que habría costado si Melchor hubiera podido explicar exactamente qué había pasado, pero que al final
se resolvió con la eficiencia que el dinero suele comprar. La noticia de que Octavio Ferreira estaba vivo circuló brevemente en los medios. Un par de notas breves en páginas de negocios, nada más. El muerto que volvía era demasiado incómodo para que sus socios comerciales quisieran darle publicidad, y Octavio no la buscó. Lo que sí buscó en esas primeras semanas fue silencio. Se quedó en el rancho de Querétaro, el mismo rancho donde supuestamente había tenido el infarto, y salió poco. Don Aurelio seguía llegando a las 6 de la mañana para revisar el ganado y asegurarse de que nada faltara. Y Octavio le agradecía esa normalidad cotidiana con una gratitud que antes no habría sabido sentir. Le llamó a Graciela a los 4 días. «¿Cómo está, señor?», preguntó ella, y en su voz había la misma calma de siempre, esa calma que Octavio empezaba a comprender que no era frialdad sino fortaleza. «Bien, Graciela, descansando». «Bien. ¿Y usted? ¿Cómo está?». Silencio breve al otro lado. «Aquí, señor, cuidando la casa». «Graciela», dijo Octavio. «Gracias». Otro silencio. Luego, «Para eso estamos, señor». Pero esta vez, en el tono de ella, había algo diferente. Algo que Octavio interpretó correctamente como lo que era. El reconocimiento de que esas 3 palabras, «para eso estamos», tenían un peso distinto ahora que antes, porque ahora las decía alguien que había elegido decirlas, no alguien que las decía por costumbre. Le subió el sueldo 30%. Melchor se ocupó de los trámites. Fue en el rancho, en las noches quietas de ese octubre que olía a tierra y a encino, donde Octavio Ferreira empezó a pensar de verdad en lo que había hecho. No en el plan había sido exactamente lo que necesitaba hacer, sino en lo que le había revelado sobre sí mismo, sobre los 10 años que había pasado al lado de una mujer a quien nunca le había preguntado cómo estaba, sobre la comodidad con que había construido su matrimonio, como construía sus proyectos, con especificaciones, plazos y ausencia total de margen para lo imprevisto. Le había dicho en la reunión del lunes que el amor era para la gente que no podía pagarse otra cosa. Lo había dicho con 45 años y la convicción de alguien que cree que la eficiencia es una virtud sin costos. Ahora tenía 64 y lo que había visto en esa sala de funeraria, su propia esposa brindando sobre su ataúd con el hombre que había elegido porque él no había sabido ser una alternativa, era el recibo de esa convicción. No era Elena la villana de esa historia, o no era solo ella. Era también él que había construido una jaula perfectamente bien tapizada y se había sorprendido cuando el pájaro quiso salir. Llamó a Melchor una noche. «Melchor, ¿tú sabías que era así el matrimonio?». Melchor tardó en responder. «Tenía mis sospechas», dijo finalmente, «pero no me correspondía decir nada». «¿Por qué no?». «Porque me preguntó usted sobre sus negocios, señor, no sobre su vida». Octavio procesó eso. «¿Tienes familia, Melchor?». «Esposa y 3 hijos, 2 ya en la universidad». «¿Eres feliz?». Pausa más larga. «A veces», dijo Melchor, «que es más de lo que tiene mucha gente». Octavio sonrió. Era la primera sonrisa real en semanas. «A veces es bastante», dijo. Los meses que siguieron fueron, paradójicamente, los más tranquilos de la vida adulta de Octavio Ferreira. El divorcio se formalizó sin incidentes. Elena firmó los papeles con la misma compostura que había mostrado en el despacho de Melchor, y eso le generó a Octavio un respeto tardío que no habría sabido articular antes. La mujer que había criado en Tepito y había aprendido a moverse en lomas de Chapultepec, que había sobrevivido 10 años de un matrimonio que nunca fue lo que prometía ser, y que ahora enfrentaba el colapso de ese mundo con la cabeza alta y sin espectáculo. Esa mujer tenía una dureza interior que Octavio debería haber visto antes. La Fundación Ferreira se reconstituyó con los fondos del testamento. Melchor contrató a 2 directoras con experiencia en el sector social, y en el primer trimestre ya tenían 4 programas activos en colonias de la periferia norte de la ciudad. Octavio firmó los cheques con una satisfacción que no había sentido al firmar contratos de 20 millones de pesos para edificios de lujo.
Mauricio Fonseca cobró sus honorarios y desapareció, como siempre hacía cuando un trabajo terminaba. Antes de irse, en la última reunión de cierre, miró a Octavio con esa inexpresividad profesional suya y dijo, ¿valió la pena? Octavio lo pensó genuinamente. No sé si valió la pena es la pregunta correcta, dijo, pero sí me dijo lo que necesitaba saber. Mauricio asintió, tomó su cheque, lo dobló con precisión y lo guardó en el bolsillo del saco. Casi siempre lo hace, dijo. La verdad, digo, casi siempre hace eso. Elena Ruiz tardó 6 meses en encontrar lo que buscaba, no en el sentido romántico de la palabra. No encontró a nadie, no al menos en ese período, sino en el sentido más literal y más urgente. Encontró qué hacer con lo que le quedaba. Con los 3 millones, rentó un pequeño departamento en Narvarte y pagó por adelantado un curso de gestión cultural en la UNAM, algo que había querido estudiar desde los 22 años y que el matrimonio con Octavio había convertido en un lujo incompatible con el rol de señora de la colonia Lomas. Empezó a trabajar como coordinadora de eventos independiente, su primer trabajo antes de Octavio, el que sabía hacer bien, y sorprendió a todo el mundo, incluida ella misma, por lo rápido que encontró clientes. Valentina la ayudó, claro. Valentina siempre ayudaba, con esa generosidad práctica y sin dramatismo que era su sello. «Florero ya fuiste», le dijo Valentina en uno de esos almuerzos de los jueves que se habían vuelto parte del ritmo de sus semanas. «Ahora a ver qué resulta siendo». «Trabajadora», respondió Elena, y sonó como una respuesta provisional, pero también como el inicio de «¿Algo? Eso también se puede ser», dijo Valentina, y con más dignidad que lo otro. De Renato no supo nada durante 4 meses. Al quinto recibió un mensaje suyo, breve, cuidadoso, preguntando cómo estaba. Ella respondió en el mismo tono. No volvieron a escribirse. Pero hubo algo en ese intercambio de cortesías, en esa civilidad que es lo que queda cuando lo demás se ha ido, que cerró algo en Elena que necesitaba cerrarse. No lo amaba de la manera en que había creído amarlo. O sí, pero no de la manera en que lo había necesitado amar para que la historia que se había contado tuviera sentido. Lo había necesitado como salida más que como destino, y esa diferencia, que tardó meses en nombrarse con claridad, fue quizás la cosa más honesta que aprendió de todo lo ocurrido. En enero del año siguiente, Graciela Mondragón le entregó a Octavio, con su ceremoniosidad habitual, una carta sin membrete. Era de Elena, manuscrita, en papel blanco, con esa letra redonda y apretada que Octavio reconoció de los post-its que ella dejaba en el refrigerador los primeros años del matrimonio. La carta era breve. Decía, en esencia, que no le escribía para pedir nada ni para reclamar nada, que le escribía porque había pasado varios meses pensando en lo que él le había dicho, que no era ese hombre, el hombre que la destruye cuando puede, y que había tardado en comprender que eso era, en su manera, la cosa más generosa que alguien le había dicho en mucho tiempo, que esperaba que él estuviera bien, que ella lo estaba, o estaba aprendiendo a estarlo, que no era lo mismo, pero se parecía. Octavio leyó la carta 2 veces, la dobló, la guardó en el cajón del escritorio del rancho, donde guardaba las cosas que no tenían un lugar específico, pero que tampoco debían tirarse. Le dijo a Graciela que pusiera agua para el café. Luego salió al corredor del rancho y se quedó un momento mirando la sierra en el horizonte, donde el cielo de enero era de un azul limpio que no pedía perdón por ser lo que era. Pensó en lo que había dicho, hace mucho ya, sobre el amor y el precio. Pensó en los 10 años de un matrimonio construido como un contrato y terminado como un juicio. Pensó en la sala de la funeraria, en las flores blancas, en la voz de Elena resonando sobre su ataúd con esa mezcla de alivio y de tristeza, que no era solo maldad, sino también el agotamiento honesto de alguien que ya no podía más. Pensó que había hecho lo que tenía que hacer, y que eso era cierto. Pero también pensó que la vida tiene una contabilidad particular, y que los dos, él y ella, habían contribuido a ese saldo
de maneras que ninguno de los dos había querido ver del todo claramente mientras estaban dentro. Entró a tomar su café. Graciela lo tenía listo, con la temperatura exacta de siempre, servido en la taza sin asa que era la preferida de él desde hacía 15 años. «Graciela», dijo Octavio, «¿qué haría sin usted?» Ella lo miró con esa mirada suya entre la discreción y el afecto sin nombre. «Ya no hace falta averiguarlo, señor», dijo, y Octavio tuvo que reconocer que, en efecto, eso también era suficiente. La Fundación Ferreira inauguró su primer centro comunitario en Ecatepec, justo en el municipio donde Octavio había comprado su primer lote de terreno 40 años antes, en el mes de marzo, con una ceremonia sin discursos largos y sin periodistas de sociales, solo con los vecinos del barrio y los técnicos de construcción, que habían levantado el edificio en 120 días. Octavio recorrió las instalaciones en silencio, acompañado por Melchor y por las dos directoras de la fundación. Había una sala de cómputo con 20 equipos, una biblioteca con 3.000 libros, un espacio de talleres para adultos y un jardín en la azotea que los vecinos ya habían empezado a usar para reuniones los domingos. En la pared de entrada había una placa de metal simple. No decía «donado por Octavio Ferreira Domínguez», ni ninguna de esas frases que los filántropos acostumbraban poner para que quedara constancia de su generosidad. Decía simplemente el nombre del centro, Centro Comunitario Ecatepec Norte, y debajo la fecha de apertura. Melchor lo miró de reojo. «¿Sin su nombre?», preguntó. «Sin mi nombre», confirmó Octavio. «La gente no va a saber que fue usted. La gente va a saber que hay una biblioteca y 20 computadoras», dijo Octavio. «Eso es suficiente». Melchor asintió. Y en ese gesto había algo que Octavio reconoció, con una claridad tardía y no del todo cómoda como respeto. No el respeto funcional de un abogado hacia su cliente, sino algo más genuino. El respeto de un hombre hacia otro que ha aprendido algo difícil y lo ha aplicado. Era un inicio, no de redención. Esa palabra le parecía demasiado grande y demasiado dramática para lo que era en realidad, sino de algo más modesto y más real, de vivir de una manera diferente a como había vivido antes, sin certeza de que eso lo haría mejor persona, pero con la honestidad de saber que al menos lo intentaría. Elena Ruiz, ya no Ferreira, según el acta de divorcio que reposaba en una carpeta de su departamento de Narvarte, organizó en marzo su primer evento como coordinadora independiente, la apertura de una galería de arte en Colonia Roma, propiedad de una artista joven que llevaba 3 años preparando esa muestra y que tenía muy poco presupuesto, pero mucha claridad sobre lo que quería. Fue una noche lluviosa de jueves. La galería estaba llena. Elena se movía entre los invitados con esa facilidad que le había costado 10 años aprender en los salones de Lomas, pero que ahora usaba en un lugar donde se sentía menos florero y más ella misma. Valentina estaba ahí con una copa de vino y una expresión de orgullo mal disimulado. «¿Cómo te sientes?», le preguntó Valentina en uno de los momentos entre invitado e invitado. Elena miró a su alrededor. La galería pequeña y llena. La lluvia golpeando el vidrio de afuera. La artista joven emocionada con su primera muestra. Los meseros sirviendo vino tinto en vasos correctos. «Como si tuviera 36 años», dijo Elena. «Eso es porque tienes 36 años», dijo Valentina. «Exactamente», dijo Elena. Y se rió. No con los dientes apretados como en los velorios, no con el cuerpo retenido como en los salones de Lomas. Se rió con todo, con los hombros, con los ojos, con ese rumor de alegría genuina que no necesita calcularse ni ensayarse frente a ningún espejo. La lluvia siguió cayendo afuera. Los cuadros en las paredes miraban desde su quietud. La noche avanzó con esa lentitud benévola que tienen las noches cuando uno no tiene prisa de que terminen, y en algún lugar de la ciudad, en un rancho de Querétaro bajo el mismo cielo que se abría después de la lluvia, un hombre de 64 años que había fingido su propia muerte para descubrir una verdad que ya sabía terminaba de leer una carta, escrita a mano en papel blanco, la doblaba con cuidado y la guardaba en el cajón donde guardaba las cosas que no tienen un lugar específico,
pero que tampoco de ventilarse. La noche era quieta. El campo olía a tierra mojada. Graciela había dejado el café caliente en la cocina antes de irse a su cuarto. Octavio Ferreira apagó la lámpara del escritorio. En la oscuridad del rancho, con el silencio de los cerros alrededor y la sierra borrosa en el horizonte, algo que había estado tenso durante mucho tiempo finalmente, sin aspavientos, sin escenas, sin testigos, se aflojó. No era paz. No todavía. Era el principio de algo que, si se trataba con el cuidado que no siempre había tenido, podía convertirse en eso. Era suficiente. Por primera vez en mucho tiempo, era suficiente. Y me encantaría saber qué te pareció esta historia. Déjalo en los comentarios, porque siempre los leo. No olvides dejar tu like, compartir este video con tus amigos y suscribirte al canal para no perderte las próximas historias que te emocionarán. Y mira, justo ahora hay otro video apareciendo en pantalla. Haz clic y continúa viviendo más emociones con nosotros. Muchas gracias por tu tiempo, tu apoyo y tu corazón. Que Dios te bendiga a ti y a tu familia.